Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Muy buenos días, bienvenidos a Tono con la CAR, un espacio para conocer y enamorarnos de nuestros recursos naturales. Hoy los acompañaremos Liliana Salas, Juan Carlos Buitrago y quien les habla, Diego Herrera. Bienvenidos. Y con esta canción del suelo o Soil Song, les damos la bienvenida a esta emisión de A Tono con la CAR. Esta canción la interpreta Conscious Planet Save Soil, en español Planeta Consciente, Salvemos el Suelo. Este es un movimiento global que une a varios actores sociales detrás de un propósito común y es salvar el suelo. Así es, Liliana y Diego y nuestros queridos oyentes a esta hora que se conectan. Este movimiento, Liliana, busca hacer frente a la degeneración del suelo, invitando a los gobiernos a adoptar políticas gubernamentales de largo plazo para revitalizar y conservar este importante recurso natural e involucrar a los ciudadanos y al sector productivo en acciones de conservación, prevención, para evitar que en 60 años, oigan bien, en 60 años no contemos con suelos aptos para la supervivencia de humanos, animales y plantas. Y hoy estamos escuchando esta canción porque justamente vamos a hablar de ese tema tan importante que es el suelo. Hoy tenemos una fecha muy especial. ¿Quién sabe de qué se trata esa fecha? El 22 de junio, hoy 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. Bueno, hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, pues qué bonito rendirle un homenaje aquí a través de A Tono con la CAR a ese factor fundamental de nuestra esencia de vida, el suelo. Compañeros, y volviendo un poquito a la canción que estábamos escuchando, la canción del suelo, pues ahí escuchamos que combina ritmos hindúes y africanos, dos de los lugares donde la deforestación, las sequías prolongadas también, pues han mermado la fertilidad del suelo y lo que han hecho es acelerar el proceso de desertificación y degradación de este recurso del cual vamos a estar hablando en esta emisión de hoy. Muchas veces omitimos o menospreciamos la existencia de este importante recurso esencial para el desarrollo de nuestras sociedades, de nuestra vida, y está compuesto, para que vayamos aprendiendo un poquito, por minerales, por materia orgánica, por microorganismos, por vegetales, animales, aire y agua. Así es, las sustancias que forman el suelo son importantes por sí mismas y a su vez fundamentales para el equilibrio adecuado entre ellas. Por ejemplo, la materia orgánica y los microorganismos aportan y liberan nutrientes como lombrices, bacterias, hongos y producen abono orgánico que retienen el agua, nutrientes y ayudan a prevenir la erosión. De esta manera pues crean condiciones para que las plantas respiren, absorban agua, nutrientes y desarrollen sus raíces, Diego. Generalmente a uno le hablan de que un suelo es bueno cuando es fértil, pero ¿cómo sabemos que un suelo es fértil, por ejemplo, Liliana? Pues según lo que hemos tenido conocimiento es que los suelos se consideran fértiles cuando tienen los nutrientes necesarios de lo que está hablando Juan Carlos e indispensables para que los microorganismos y las plantas puedan precisamente llegar a desarrollarse bien. El suelo es fértil también cuando absorbe y cuando retiene agua y oxígeno, además de permitir que las raíces de las plantas logren fijarse bien. Ahí es cuando entendemos que efectivamente pues hay un suelo fértil cuando se logran estas condiciones. Y es que Diego y Liliana, mire, gracias al suelo también podemos producir las hortalizas que nos comemos a diario en nuestras casas, las frutas, los vegetales que consumimos, y es donde las plantas generan estos alimentos esenciales, obteniendo nutrientes, vitaminas, minerales necesarios pues para el crecimiento, desarrollo de quienes los consumimos. Ustedes saben que podrían, por ejemplo, hacer ejercicios sencillos, cualquiera de nosotros puede hacer ejercicios sencillos para saber qué tipo de suelo tenemos a nuestro alrededor, qué tipo de suelo si es fértil o no, y eso, por ejemplo, nos lo enseñó el granjero este fin de semana. Un capítulo muy especial que los invitamos a todos ustedes también a ver para que podamos aprender a reconocer los suelos. Muy bien, pues de eso estaremos hablando el día de hoy, del suelo, y para ustedes tenemos estos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en A Tono con la CAR. Y entonces, Juan, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No sé, no tengo nada planeado. Le tengo el plan. Vámonos para Ráquira. ¿Y a qué? Llega el primer CAR al Parque, un festival ambiental de la CAR Cundinamarca para toda la familia. Y es gratis.
Descubre con nosotros la magia de la naturaleza de manera divertida. Los esperamos el domingo 9 de julio, desde las 9 de la mañana en el Parque Principal. No te lo pierdas. Organiza la CAR Cundinamarca. Apoya la Alcaldía de Ráquira. CAR al Parque. Descubre la magia de la naturaleza. Atención a todas las personas mayores de 60 años de Cundinamarca y sus cuidadores. Escuchen con atención. Llegó la vacuna contra la influenza. Su aplicación evita hospitalizaciones e incluso la muerte. Recuerden que esta vacuna debe ser aplicada una vez cada año. La vacunación es rápida, gratuita y fácil. Las vacunas salvan vidas. Cundinamarca, región que progresa en salud. ¿Estás listo para disfrutar del primer CAR al Parque? Ven a divertirte con talleres, juegos, música, realidad virtual y mucho más. La cita es el domingo 9 de julio a las 9 de la mañana en el Parque de Ráquira. Es gratis, no te lo pierdas. Organiza la CAR Cundinamarca. Apoya la Alcaldía de Ráquira. CAR al Parque. Descubre la magia de la naturaleza. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Nueve de la mañana y 11 minutos, regresamos aquí en A Tono con la CAR, hoy hablando de un tema fundamental que es el suelo, pero antes de seguir hablando del suelo, es la hora de hacer un recorrido por las regiones, por eso está CAR en las regiones. La respuesta a lo que necesitas saber en La CAR te responde. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. Iniciamos esta ronda de noticias en CAR en las regiones con Natalia Católico, quien acompañó a funcionarios de la Dirección Regional de Sabana Occidente en un operativo de control y seguimiento en el humedal Meandro del SAI, en Mosquera. Natalia, cuéntenos detalles de este acompañamiento, por favor. Muy buenos días, compañeros. Así es, la CAR, junto con la Administración Municipal de Mosquera y la Policía Nacional, impuso una medida preventiva de suspensión de actividades de disposición de escombros y residuos de construcción y demolición, RCD. Pero dejemos que sea Carlos Rodríguez, director de la Regional Sabana Occidente, quien nos cuente más al respecto. Que viene siendo afectada indiscriminadamente en los últimos años. La Regional Sabana Occidente iniciará proceso sancionatorio a los infractores y puso a disposición las volquetas a la Policía Nacional para su respectivo trámite. En el humedal se venía haciendo una disposición de residuos de construcción, como tejas, residuos del cemento y ladrillos. Es importante que los individuos de la jurisdicción llamen a denunciar estas acciones que atentan contra los recursos naturales a través de los teléfonos 601-580-1111 en Bogotá, o al 018-915-317 o al 018-913-0606 en el resto del país. Recordemos los teléfonos, Natalia, para que todos nuestros oyentes tomen atenta nota y puedan hacer las denuncias o los llamados respectivos. Claro que sí, Diego. En Bogotá al 601-580-1111. En el resto del país al 018-915-317 o al 018-913-606. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Y ahora nos vamos a la regional de Chiquinquirá. Allá está Mauricio Ochoa, donde finalizamos este tema que desarrollamos sobre la campaña que adelanta la Dirección Regional de Chiquinquirá de la CAR para recolectar insumos para un hogar transitorio de fauna silvestre. Comenzamos a hablar de un hogar transitorio de fauna silvestre que es importantísimo. ¿De qué se trata esa información con respecto a este nuevo hogar donde vamos a tener transitoriamente fauna silvestre? Parece que... Es que este hogar, antes de darle paso a Mauricio, Diego, este hogar está
precisamente organizando porque allí la fauna, los animales que llegan allí a Chiquinquirá, pues tienen que sufrir un traslado bastante largo, son más de 5 horas desde Chiquinquirá hasta Tocaima, que es donde está ubicado nuestro gran centro, nuestro CAF, nuestro CAF, que es uno de los más grandes del país. Entonces, por eso se pensó en crear este centro de atención y valoración de fauna silvestre allí en Chiquinquirá, y justamente pues Mauricio tiene los detalles. ¿De qué se trata, Mauricio? Así es. Diego, compañeros y oyentes, muy buenos días. Así es, la Dirección Regional Chiquinquirá invita a la comunidad a vincularse a la campaña de donación de elementos veterinarios y para manejo de animales silvestres, a través de la cual pues busca dotar el hogar transitorio de fauna que entrará en funcionamiento en agosto del año en curso en esta ciudad boyacense. Yahana Castro, directora regional Chiquinquirá, nos informa qué insumos pueden ser entregados por la comunidad. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que se hagan parte de este proyecto tan importante para nosotros acá en la Dirección Regional de Chiquinquirá. Estamos recibiendo donaciones de elementos como gasas, curas, medicamentos, comida para los animales. Recibimos acá en la Dirección Regional de Chiquinquirá. El punto de recolección de elementos estará situado precisamente en las instalaciones de la Dirección Regional Chiquinquirá. Los elementos serán recepcionados hasta el próximo 31 de julio. En el hogar transitorio de fauna silvestre, los animales incautados y recuperados por las autoridades o entregados voluntariamente por la comunidad serán atendidos y valorados preliminarmente con el objetivo de estabilizarlos y brindarles los primeros auxilios antes de liberarlos o ser remitidos a centros de atención especializada. Por otro lado, antes de culminar, quería comentarles que la CAR inaugurará el próximo lunes 26 de junio, a partir de las 2 de la tarde, la planta de tratamiento de aguas residuales Resguardos del municipio de Fusagasugá, una obra en la que la corporación invirtió cerca de 19.000 millones de pesos. Hasta aquí toda la información. Siguen ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Mauricio. Y ahora nos trasladamos con Cindy Chacón, quien tiene información con respecto al llamado que hizo la CAR para activar las alertas con la probabilidad de incendios forestales en la región. Estamos viendo que hay infortunadamente incendios por la ola de calor que estamos teniendo en este momento, y es un llamado también a la prevención, a que entre todos contribuyamos a controlar no solo estos incendios, sino a evitarlos. ¿De qué se trata la información, Cindy? Muy buenos días. Diego, compañeros y oyentes, muy buenos días. Así como usted lo menciona y debido a la temporada seca que se avecina, la CAR hace un llamado de responsabilidad y prevención a los ciudadanos y pide reportar cualquier eventualidad a las autoridades para evitar acciones que puedan desencadenar afectaciones a la vegetación y la fauna. Adriana Maya, coordinador de gestión del riesgo de la CAR Cundinamarca, nos cuenta cuáles son esas recomendaciones que se deben tener en cuenta para evitar un incendio forestal. Solicitamos acampar única y exclusivamente en sitios autorizados y en zonas que no hagan parte de las reservas forestales o de protección. No fumar o no arrojar cigarrillos en zonas de bosques y en zonas susceptibles a incendios forestales. No arrojar cristales ni vidrios o materiales que puedan generar algún tipo de calor. No hacer fogatas. No quemar ningún tipo de residuos. Realizar la poda de los árboles cercanos a líneas de energía. Mantener una supervisión o seguimiento continuo de las zonas que tienden a presentar incendios forestales. Se recomienda no realizar ningún tipo de quemas para la preparación de suelos para siembra. Según la CAR, la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en la región ante la llegada de la temporada seca es alta. Por eso no se debe bajar la guardia, estar alerta ante cualquier conato y dar aviso a las autoridades para evitar pérdidas de la vegetación. Los ciudadanos podrán denunciar cualquier comportamiento que pueda desencadenar un incendio forestal y poner en riesgo la vegetación a través de la línea 601-580-1111. Y cerramos esta ronda de noticias por las regiones con Paula Aguilar, quien está en la regional de Ubaté. Allí entregaron voluntariamente un mono capuchino a veterinarios de la CAR. ¿De qué se trata, Paula? Muy buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días. En la regional Ubaté se recibió un mono capuchino que fue entregado por un habitante, quien manifiesta que el individuo llegó al patio de su casa. Dejemos que Gonzalo Poveda, veterinario de la regional, nos cuente. Al preguntar por la procedencia del individuo, la señora manifestó que el día viernes 26 de mayo de 2023, el ejemplar llegó al patio de su casa con una cadena de enrastra. Su comportamiento indicaba que estaba asustado y con hambre.
Bueno, pues lastimosamente la incautación de animales silvestres es cada vez más frecuente en nuestro territorio. La CAR intensifica los llamados a respetar y garantizar un ambiente digno y propio para las especies. Muchísimas gracias, Paula, por la información. Y el próximo martes, ojo con esta fecha, martes 27 de junio, para que todos lo tengan en cuenta, es una fecha muy importante. ¿Por qué, Liliana? Diego, porque ese día, el martes 27 de junio, vence el plazo para pagar las tasas compensatorias por caza de fauna silvestre y por aprovechamiento forestal maderable. Recordemos que estas son un rubro que deben cancelar aquellas personas que tienen permisos especiales, son algunos permisos que ha otorgado la corporación por estas dos, por caza de fauna silvestre y por quienes hacen aprovechamiento de esta madera extraída de árboles de la región. Así es, pueden consultar los otros vencimientos en la página web www.car.gov.co. Muy bien, de esta manera vamos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos aquí en A Tono con la Cara. Las montañas, los bosques, la flora y la fauna son recursos que nos garantizan la vida. Cada vez que ocurren incendios forestales, se afectan estos ecosistemas. Evita hacer quemas o fogatas, encender pólvora, dejar colillas o botellas cerca o en estos lugares. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Somos una tierra que no se quebranta, de gente que le pone el pecho a la brisa o la borrasca, de gente que vence las más fuertes de las tempestades. En la ola invernal, la Gobernación de Cundinamarca ha entregado ayudas humanitarias a más de 3.900 damnificados por las fuertes lluvias. Si se presentan emergencias en tu municipio, comunícate al 322-348-4880 o al 322-348-4870. Cundinamarca, región que progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Nueve de la mañana, 22 minutos, seguimos aquí en A Tono con la CAR, hoy hablando de un tema, un recurso muy importante que es el suelo. El suelo también es esencial, por ejemplo, para el ciclo del agua. Pensemos en los páramos, por ejemplo, o en los bosques de niebla del territorio. Gracias a los frailejones, a las plantas, a los árboles que allí crecen, pues se condensa el vapor del agua y el agua lluvia, que a su vez fluye a través de la tierra para formar estos ríos subterráneos que también llegan a quebradas, a inundaciones que dan origen a ríos como el río Bogotá, y es un tema muy importante. Por eso surge un cúmulo de estos cuerpos de agua en el páramo, por ejemplo, de Guacheneque. ¿Por qué es importante el páramo de Guacheneque para la CAR, por ejemplo, Liliana? Porque allí es justamente donde nace nuestro gran río Bogotá, allí donde lo encontramos puro, cristalino, donde incluso podemos consumir esta agua que viene de allí del páramo de Guacheneque. Y que está en el municipio de Villapinzón. Realmente quienes hemos tenido la oportunidad de ir a conocerlo, es un privilegio, es una maravilla ver dónde nace el río Bogotá en el páramo de Guacheneque. Muy bien, pues para que sigamos hablando de este tema de los suelos, tenemos dos invitadas muy especiales. ¿De quiénes se trata, Juan Carlos? Así es, Diego y oyentes, se trata de Sandra Cortés. Bienvenida, Sandra. Ella es ingeniera agrónoma, especialista ambiental del proyecto de conservación de agua y suelo PROCAPS, por supuesto de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Bienvenida, Sandra, al programa. Y también tenemos a Diana Delgado, doctora en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, especialista en suelos de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, acá de la Corporación. Bueno, tanto a Sandra como a Diana, bienvenidas. Gracias por atender esta invitación de A Tono con la CAR. Y comencemos con una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué es tan importante el suelo, Sandra? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El suelo es muy importante porque sin él, pues, como decían ustedes anteriormente, no podemos cultivar. Incluso antes de ser ganaderos necesitamos ser agricultores
o de diferentes productos o animales, pues necesitamos tener un buen suelo para hacer un buen alimento. Entonces es muy importante conservar nuestro suelo para evitar una degradación que se nos ha ido aumentando pues en nuestro territorio CAR. Y pues varios factores influyen en la conservación o ayuda a la protección del suelo. Bueno, Diana, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la CAR? Estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes aquí de algunas actividades que realizan algunos compañeros de la CAR. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la CAR para ayudar a todas las personas a que entiendan la importancia del suelo, a que conozcan del suelo y además a pues enseñarles cómo cuidar el suelo o cómo volver suelos adecuados? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Estamos haciendo muchas cosas para que inicialmente en nuestra jurisdicción conozcan qué es el suelo, porque siempre hemos visto el conocimiento en el agua, que es un recurso importante, pero el suelo es donde está el agua, ¿sí? Desde el 2016 en Colombia se ha dado la importancia del suelo en la política nacional del suelo, donde se cataloga como un ser vivo. Y al ser un ser vivo, la corporación lo ha tomado de la manera enseñando desde educación ambiental, desde el laboratorio, de la Dirección de Laboratorio de Innovación Ambiental, analizando nuestra jurisdicción en todos los departamentos, apoyando a los agricultores, a pesar de que somos una entidad ambiental, nosotros también estamos contribuyendo en la parte de fertilidad de los suelos, desde el punto de vista, como decía la compañera, de la degradación, que es un factor supremamente importante en nuestra jurisdicción, tomando como pasó con el granjerito, no es la primera vez que él presenta muchas cosas en el suelo, ha trabajado la parte de compostaje, la parte de cómo hacer análisis sencillos, que puede hacerlo desde un niño hasta un adulto. Estamos en la normatividad también a nivel nacional e internacional, generando con el ministerio también esa parte, con la FAO, trabajando con doctores del suelo en varios de nuestros municipios. Entonces no lo hemos dejado como algo de dejemos el agua nomás, sino que estamos integrando todo, agua, suelo y la parte de aire. Y es que uno podría decir que definitivamente del suelo, pues básicamente viene todo, porque pues es que de ahí es lo que decíamos, y es que vienen los alimentos, es que pues el suelo es el que nos da esa fertilidad para poder nosotros, pues de cierta manera sobrevivir, porque no tendríamos entonces cómo consumir los alimentos que nos mantienen en pie. Sí, no solamente el alimento, sino dónde construir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también cómo alimentar nuestras especies. Bueno, aquí comienzan a llegarnos algunas inquietudes que me parecen muy interesantes. Una persona escribe, ¿cómo reconocer, por ejemplo, que el suelo de mi jardín es bueno? Porque a veces se me mueren algunas planticas y no sé por qué. Esa es una pregunta muy válida, Sandra. Sí, pues es que son varios factores. A ver, tratemos de explicarlos. Sí, en algunas ocasiones pues los suelos no filtran bien, entonces cuando regamos o agregamos agua, el agua no filtra, entonces ahí es cuando hablamos de que no tiene aire, que era lo que nos contaba Liliana hace un momento. También puede ser o porque no agregamos mucha agua, entonces el suelo o está muy seco o está muy húmedo. Entonces digamos que todo extremo es malo y depende de la clase de suelo, porque tenemos arcillosos, arenosos, que pues Diana de pronto nos va a contar un poquito más sobre eso. Entonces de ahí depende cómo debemos hacer un manejo de ese suelo. Ok, si el suelo está muy húmedo también es malo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las raíces entonces van a generar hongos y estos hongos nos van a podrir. Se pudren, sí. Las plantas. Entonces por eso es que no podemos manejar los extremos. Y es bueno, por ejemplo, regar las plantas ¿en qué momento del día? ¿En la mañana, en la noche? Preferiblemente antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque las plantas tienen unos estomas que son como unas boquitas, y esas boquitas, entonces, digamos, su mecanismo de defensa es que después de las 9 de la mañana se cierran.
para que la planta no se deshidrate. Entonces, por eso es mejor regarlas antes de las 9 o después de las 4, que es cuando ellas vuelven y abren. Ok, bueno, daticos importantes, ¿ustedes lo sabían ahí? No, pues realmente no tenía mucho conocimiento frente a este tema de cómo dar ese manejo al suelo. Bueno, muy bien. Diana, Sandra estaba diciendo que tal vez Diana nos podría compartir las clases de suelo, cómo reconocerlas. Y por ejemplo, este experimento que hizo el granjero el fin de semana me pareció increíble, cómo reconocer uno haciendo un ejercicio sencillo qué tipo de suelo, por ejemplo, tiene y cómo poderlo nutrir o alimentar de manera debida. Bueno, este conocimiento viene de los agricultores, como decía Sandra, hasta la luna tiene que ver. Entonces, lo vemos en la parte de los riegos por la radiación. La planta nos dice también, es una indicadora de qué necesita el suelo realmente. Podemos hacerlos con técnicas muy fáciles, que es lo que estamos trabajando en estos momentos en la Dirección del Laboratorio de Innovación Ambiental, tanto con niños como con adultos. Con los niños es una forma muy fácil de trabajarlo porque es como un juego. Se entusiasman. Se entusiasma, como dijo el granjerito, eso ven cualquier nuevo conocimiento y dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Podemos ver la textura de forma manual, llegando a campo, con un poquito de agua, no saturarlo porque, como también dijo la compañera, el exceso de agua también es dañino. El reconocimiento de la planta también. No todas las plantas tienen las mismas necesidades, ¿sí? Hay algunas que no necesitan tanta agua, que solamente cada 8 días. Hay cultivos que sí requieren bastante agua. Cogemos el suelo, lo humedecemos de una forma que sea maleable, que lo podamos manejar, y es un ejercicio sencillo. Que se vuelva como barrito. Como un barrito, entre comillas, porque si es un suelo arenoso, pues no va a tomar todo el agua porque se pierde, porque sus poros son mucho más grandes, ¿sí? Él no almacena el agua, él la deja pasar. Entonces, ¿qué nos da de característica las arenas? Que cuando la ponemos cerca del oído y hacemos una presión como tratando de formar una bolita, suena, entonces uy, hay arenas, ¿sí? Si vemos que forma una figura, una cinta y que podemos jugar con ella, es una arcilla. Si vemos que en nuestra mano nos queda algo como talco de color blanco, decimos que hay limos. ¿Limos? Limos, que son partículas más pequeñitas, pero son como talquitos, son suaves, ¿sí? Y ahí encontramos los limos. Entonces tenemos las arcillas, los limos y las arenas. Pero hay muchos de nuestros suelos que encontramos que tienen los tres. Pero un segundo antes de irnos para eso, donde tenemos suelos que encontramos los tres. Hablemos un poquito, ¿para qué sirve, por ejemplo, el suelo arcilloso? Bueno, el suelo arcilloso es muy bueno porque nos retiene los nutrientes, pero también tiene características negativas. Si un suelo arcilloso lo tenemos en una zona de ladera, y esas zonas en nuestras épocas de lluvia, donde ese suelo va almacenando agua y va hinchándose, digamos así, para que todo el mundo lo entienda, y en zona de ladera, y está descubierto el suelo, no hay cobertura vegetal, no hay cultivo, que ha pasado muchas veces, se viene una remoción de masa, se pierde. Es peligroso. Es peligroso, ¿sí? Este suelo es el que mejor tenemos que proteger, que tenemos que tener cobertura, las buenas prácticas agrícolas también que tenemos que tenerlos allí. Varios de nuestros suelos de la jurisdicción son con zona dependiente, entonces hay prácticas que muchas veces debemos saberlas manejar. Hay cultivos como monocultivos como el café, que lo siembran en una ladera que a veces uno dice, ¿cómo hacen para sembrar eso allí? Sí. Pero pues no lo asocian con otro cultivo, siempre piensan, dejemos solo el cafecito, siendo que lo podemos combinar con otro cultivo, y que las arbences, mal llamadas malas hierbas, malezas, dicen, quitémoslas, saquémoslas, que eso no, ellas también nos están protegiendo. ¿Sí? O sea, ¿es bueno dejarlas? Algunas, tampoco todas. Algunas. Y esas no se comen a veces en los cultivos, porque eso por es eso también hay lo que hacer un control. Sí, hay que hacer un control. Entonces, en ese sentido, pues, hay que, como les decía, el suelo es un ente vivo, es como nosotros, ¿sí? Cada persona es una persona heterogénea, ¿sí? Lo que te cae bien a ti, de pronto me cae mal a mí.
así pasa con los suelos. Como no somos igualitos, el suelo puede cambiar a 1 metro de distancia, puede ser diferente, 2 metros, o sea, no es igualito en todas las zonas. Lo que puede ser en zona de ladera, en la parte baja, puede ser diferente. Ok, y en el suelo arcilloso, ¿es apto para sembrar? ¿Para sembrar qué? Sí. Todo lo que queramos. Nosotros tenemos una riqueza en este país genial de tipos de suelos. Es el país con mayor cantidad de tipos de suelos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué en esa biodiversidad, qué es lo que se puede sembrar en este arcilloso, en este suelo? Todo, hortalizas, frijoles, papa. Hay unas variedades de frijoles que se comportan muy bien en esos suelos. ¿Y este es el suelo que más, con mayor abundancia tal vez? Por los nutrientes, porque los retiene algunas veces, pero también me puede causar toxicidad. Listo, estamos hablando del suelo arcilloso. ¿Cuál es el suelo arenoso? Es el que, por el es como amarillito, ¿no? ¿O no? No normalmente. Las arenas vienen de diferentes tonalidades por el tipo de minerales. Como ustedes decían inicialmente, el suelo está compuesto de minerales, de agua, sus poros, ¿sí? De los contenidos que tiene de esos minerales, de la roca inicial que trae. Entonces esa roca inicial, la madre, cuando se va descomponiendo, va formando el tipo de suelo que vayamos a tener en nuestras zonas. Entonces podemos tener arenas con tamaño mucho más pequeño, otro más grande, de colores amarillos, blancos, grises. Sí, grises. Okay. ¿Y para qué sirven estos suelos arenosos? También tiene para diversos cultivos. Por su tamaño de poro puede salir un poco más, se moviliza más el agua en el suelo. Se pueden sembrar miles de cosas, coníferas, es una de las que más se siembran allí. Cuando hablamos de coníferas, un ejemplo. Pinos. Ah, ok, pinos. Pinos, eucaliptos, o sea, no todo es bueno, mal. y esa falsa creencia que dice, cuando yo siembro un pino seco... no, se come todo. Se come el agua, se come el... se come todo. Claro, pero es que el pino no es endémico del país, digamos, el pino nos lo importaron y entonces llegamos a creer en un momento determinado esas falsas creencias que a veces trascienden, que, era muy lindo, muy bonito, pero no sabíamos realmente, porque pues no es de aquí. Como Diana lo está diciendo, cada uno tiene un hábitat especial y como no era de aquí, pues tiene unas consecuencias que no son muy buenas también. Bueno, yo quiero preguntar acá a nuestras compañeras invitadas, digamos que esto que estamos hablando también es muy de conocimiento para las personas que siembran, bueno, todo eso, pero digamos nosotros las personas comunes que estamos en la ciudad, ¿cómo podríamos, digamos, llegar a ayudar a la conservación del suelo? Por ejemplo, yo me pregunto, quizás las heces de las mascotas pueden llegar a resultar nocivas para el suelo. O benéficas. O son indiferentes, o bueno, es que quisiera saber cómo aquellas prácticas que pueden llegar a ser nocivas y cómo podemos pues nosotros contrarrestar. Sí, porque dicen también que el excremento puede en algún momento determinado convertirse en abono, ¿o no? Sí, exacto. Digamos que no hay problema utilizar las heces de los perros siempre y cuando tengan una buena alimentación. ¿En qué sentido? En el sentido de que no coman comidas procesadas. Digamos los perritos con purinas. Esos excrementos no tienen patógenos o microorganismos que dañen o que hagan zoonosis, porque recordemos que nosotros hacemos el proceso del abono, digamos, un ejemplo con el del perro, pero ese abono después lo vamos a incorporar al suelo y después del suelo la planta lo va a tomar. Sí, entonces lo que queremos evitar es contaminar el suelo con agentes que nos perjudiquen más adelante. Entonces, sé que está en estudio hacer el compostaje con el abono del perro, pero pues sí hacemos compostajes, por ejemplo, con el de vaca, el de caballo, el de cabra, el de chivos, conejos. Entonces se hace un proceso. Tenemos aparte de los compostajes, también tenemos bocachis, que pues es un tema que más adelante, digamos, vamos a entrar más en detalle. ¿Qué son los bocachis, Sandra? Los bocachis es un proceso que se realiza por la cocción de los materiales utilizados
Y pues digo cocciones porque se eleva una temperatura donde estos materiales se descomponen y al cabo de un mes tenemos un abono que nos sirve para la huerta, para semilleros, para fertilización de frutales, de cualquier tipo de árboles. ¿Cualquier persona podría hacer esos bocachis? Tendríamos que tener un espacio adecuado, pero sí, señor. Pues igual el espacio no es tan grande, pero cualquier persona lo puede hacer. La CAR hace, nos está llegando también esa consulta, ¿hace cursos de ese tipo de temas? Sí, o sea, señor. ¿enseña? El proyecto de conservación de agua y suelo, que es en el cual yo estoy participando, hacemos talleres de biopreparados. Esos biopreparados, su término bio es de vida, y son preparados con materiales que tenemos en nuestras fincas, por ejemplo la tierra, la ceniza, el estiércol, la melaza, pues digamos en zonas de donde tienen caña, pues está. Estos biopreparados, qué pena te interrumpo, es básicamente es reemplazar, ¿cierto? Sí. Este tipo de insecticidas, de fungicidas que afectan en este proceso de fertilidad, que son necesarios además, ¿no? Exactamente. Que ahí lo que buscamos es que esos químicos o el residuo de los químicos que años anteriores nos ha perjudicado la fertilidad del suelo como tal, entonces los reemplazamos por estos biopreparados que después de tener diferentes preparados formamos una biofábrica. Entonces es el almacén que tiene el productor para hacer fertilización, control de insectos, control de plagas dentro de su cultivo. Nos están consultando qué debo hacer si quiero tener este tipo de cursos aquí con mi comunidad. Vale, pues somos 4 profesionales, digamos que somos los que dictamos los talleres en la jurisdicción CAR. Hay 2 compañeros por el lado de la zona de Sumapaz, Occidente, Oriente, y hay otros 2 profesionales para el lado de Sabana Centros, Gualibá. Solamente es enviar un correo, un email a Proyecto Checua @car.gov.co y ya el jefe nos delega dependiendo pues de la zona qué profesional va a hacer la capacitación. Ok, entonces mucha atención, si ustedes quieren tener un curso de estos para conocer del suelo, para conocer cómo se hacen este tipo de compostajes, aprovechar toda la naturaleza que tenemos alrededor, pues envíen un correíto a Proyecto Checua. Checua se escribe así tal cual, ¿no? Sí. CHEQUA, Checua. No, con C. Con C. Con C. Checua. Con C. O sea, Proyecto Checua, CHECUA, Checua. Proyecto Checua @car.gov.co, Proyecto Checua @car.gov.co. Allí escriben y dejan su solicitud para que inmediatamente la CAR destine algún profesional que pueda ir a hacer esa capacitación. ¿Así es cierto, Sandra? Sí, señor, y ya el jefe entonces, dependiendo del profesional que está en la zona, delega para hacer el taller. Muy importante pues que sea una gran comunidad y que pues preferiblemente sea en una finca, pues porque las sumatas también nos contactan, con el fin de que en la finca pues tengan todos los materiales y queden como tal ya los preparados en su finca. Pero cuando hablamos de una gran comunidad es que 15 personas. Sí, exacto, 15 personas. 15 personas, muy bien. Muy importante para que también podamos aprender allí en las veredas, en los territorios, en las diferentes partes de nuestro territorio CAR, estas enseñanzas muy importantes. Y Diego, y dejar de usar, porque esa es una costumbre que tenemos nosotros en los campos y todo, a usar fertilizantes que son dañinos para el suelo. Entonces, esa es la invitación para que escriban, y hay otras medidas para reemplazar estos llamados SIDAs. Muy bien. Antes de irnos a unos breves mensajes institucionales, quisiera preguntarles cómo está el suelo de nuestro territorio CAR. ¿Cuál es el balance que podemos hacer, Sandra Diana? Bueno, esa pregunta es un poco, pues ya hemos estudiado, lo estamos haciendo en nuestra jurisdicción. Hay un porcentaje alto de degradación por erosión y compactación, por la debida
mala utilización o manejos en la ganadería, por ejemplo, es una de ellas. La elección de los cultivos o cuáles son las características reales que debe tener el cultivo. Hay desconocimiento de los grados de erosión que tenemos, que ya también con la Dirección de Recursos Naturales también sacó hace poco un documento de la erosión en nuestra jurisdicción. Igualmente, dentro de la Dirección del Laboratorio también sacamos un libro donde con la Universidad de La Salle y la Escuela Militar evaluamos la erosión, que es la mayor que la que se presenta en la jurisdicción, y algunas zonas, no muchas, de salinidad, pero muchas veces esa salinidad es por causa de la formación del suelo, no por otra adición, ¿sí? Y contaminación propia de diferentes mal uso de los pesticidas, insecticidas o algunos derrames de residuos peligrosos. Muy bien, vamos a unos breves mensajes institucionales y cuando regresemos aquí en A Tono con la CAR, algunos mensajitos claves, algunos daticos importantes de cómo ayudar a tener un buen suelo. Vamos a estos mensajes institucionales y ya regresamos. Alto al fuego. El 90% de los incendios forestales son provocados por el descuido humano. Un cigarrillo desechado, un fuego artificial o una hoguera mal apagada pueden provocar impactos irreversibles en los ecosistemas y aumentar el efecto invernadero. Cuidemos nuestra casa común. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Somos una tierra que no se quebranta, de gente que le pone el pecho a la brisa o la borrasca, de gente que vence las más fuertes de las tempestades. En la ola invernal, la Gobernación de Cundinamarca ha entregado ayudas humanitarias a más de 3.900 damnificados por las fuertes lluvias. Si se presentan emergencias en tu municipio, comunícate al 322-348-4880 o al 322-348-4870. Cundinamarca, región que progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. En Sasaima, unos campesinos aliados de la fauna defendieron a una pequeña nutria del ataque de unos perros y se la entregaron a unos veterinarios de la CAR Cundinamarca para darle una segunda oportunidad de vida. Esa es la historia que tenemos hoy en Crónica. Cronicar, historias de nuestro territorio. En los terrenos de algunos predios del municipio de Sasaima, fue visto una hermosa y joven nutria que había estado rondando en busca de alimento y bebida. Sin contar con mucha suerte, esta indefensa nutria fue atacada por un grupo de perros que cuidaban uno de los predios. Por eso, la comunidad, sin pensarlo dos veces, salió a su rescate y logró salvarla de lo que pudo haber sido un accidente fatal para este espécimen. Por supuesto, quienes la rescataron se comunicaron con la CAR en busca de ayuda inmediata. Y gracias a las sensibilizaciones que ha realizado la corporación, la comunidad sabía que acudiríamos al llamado y que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para salvaguardar la vida de esta bella nutria. Para la comunidad fue una gran sorpresa, ya que esta especie de animal no la habían visto antes y creían que no estaba en su hábitat natural. Las crías solo permanecen con su madre hasta el primer año de edad. Luego de valorarla, procedimos con la liberación del individuo en el río Guane, el cual se encuentra en buen estado de conservación y con disponibilidad de alimento, ya que su principal fuente de comida son los peces de río, aunque también puede comer otros vertebrados como anfibios, reptiles y aves. Y por último, es importante mencionar que en Colombia se encuentra en estado vulnerable, por lo tanto su conservación es fundamental para mantener nuestros ecosistemas en equilibrio y mantener nuestra alta biodiversidad en el país. Afortunadamente,
y después de la revisión por parte del equipo médico de la CAR, esta nadadora por excelencia salió ilesa y fue liberada de inmediato en un río del municipio con disponibilidad de alimentos para su supervivencia, y en donde más adelante se podrá encontrar con más animales de su misma especie. Qué bonita esta historia que trae Laura Delgado de una nutria que tuvo su segunda oportunidad de vida. Hay que cuidar los animalitos. Bueno, datos de interés del tema del suelo. Juan Carlos, datos de interés. Así es, mire, algunos daticos que nos llegan: el 95% de los alimentos que consumimos diariamente provienen del suelo, así como el 33% de los suelos de plantas ya se encuentran degradados, un tercio del total de la superficie del planeta. Mire, yo les tengo otro dato. El 52% de los suelos cultivables del mundo ya se encuentran degradados. Esto es bastante terrible. Grave. Se estima que en Latinoamérica el 45% de los terrenos fértiles han presentado procesos de degradación y falta de nutrientes. Esto es algo de verdad lo que pues los gobiernos, y bueno, no solo los gobiernos, pues en sí toda la humanidad debe pararle muchas bolas a esto, precisamente para frenar. Estos datos deben ser un llamado de atención para que nos pongamos pilas y comencemos a recuperar los suelos. ¿Qué otro dato, Juan Carlos? Vea, yo le tengo, en el suelo habita el organismo más vivo y más grande conocido. Les cuento que se llama Sola Colonia, de la zeta amarillena Ostrayae, y pesa 100 toneladas y ocupa una superficie de 9 kilómetros cuadrados, algo así como 1.230 canchas de fútbol en Estados Unidos. ¿Qué otro dato, Liliana? Bueno, una pérdida de nutrientes en el suelo se traduce en alimentos con deficiencia de vitaminas y minerales esenciales como el hierro. O sea, la pérdida del suelo definitivamente nos va a afectar a nosotros los humanos. Y las plantas que logran crecer en suelos degradados les falta casi el 90% de nutrientes esenciales. Bueno, digamos que sí, estos son datos que de pronto pues son un poco aterradores, pero es lo que dice Diego, es ese llamado también a la conciencia para la protección de este recurso natural. En este momento el 74% de la población, de quienes habitamos el planeta, nos estamos viendo afectados de una manera u otra por la falta o por la pérdida de fertilidad del suelo. Así que pilas. Este planeta es de todos, debemos cuidarlo entre todos y es labor de todos que podamos tener un futuro para quienes nos siguen. Por eso, ¿cuáles son los consejos, Diana y Sandra, que podemos dar en este momento? Unos tipsitos rápidos de cómo contribuir cada uno de nosotros a tener mejores suelos. Bueno, uno por parte es hacer análisis de suelos antes, en medio y después de un cultivo, de hacer la planificación de un cultivo, porque eso nos dirá cuáles son los nutrientes que necesita realmente el suelo. ¿Y cómo se hace el análisis de suelos? Podemos en nuestros laboratorios, una de esas partes, y otra hacerlo con la parte cualitativa, cada agricultor, de una manera sencilla, donde podemos ver la estructura del suelo y mirar qué podría tomar, y la planta también nos dice qué nutrientes necesita con la coloración. Sandra. Manejo adecuado de la maquinaria o uso racional de esta, y elaboración de nuestros propios abonos y preparados, porque cada uno cumple una función. Por ejemplo, la multiplicación de microorganismos de la zona, que nos ayudan mucho a que el suelo pueda nutrir la planta, o los nutrientes estén disponibles para que ella los tome. Sandra habla de un manejo adecuado de la maquinaria. ¿La maquinaria daña el suelo? Por el uso, sí, señor. Lo que pasa es que cuando no sabemos utilizar la maquinaria, entonces esta, en lugar de favorecer el suelo, lo que hace es degradarlo. Entonces ahí es cuando el uso intensivo genera que ya el suelo no tenga una buena característica, no retenga humedad, o genere la erosión porque no manejamos unas coberturas adecuadas, y con el paso de la maquinaria entonces lo que hacemos es desnudar ese suelo, queda desprotegido, y es por eso que se genera la erosión. Por eso se habla de estas técnicas o estas prácticas que viene impulsando la CAR, que son técnicas de labranza mínima, que además entrega, la corporación entrega unas herramientas a los campesinos. Y nos cuentas un poquito al respecto. Sí, por parte
de Procaso, del proyecto conocido como Checua, porque pues surgió en la vereda Checua del municipio de Nemocón, se hace el tema de labranza mínima, cobertura con abonos verdes. Ahorita lo que estamos, digamos, apoyando también es con el tema del taller de biopreparados o biofábricas en las fincas de los productores. Entonces, todo esto es un conjunto de diferentes acciones que nosotros necesitamos para ayudar a la conservación de ese suelo, porque algunos productores, digamos que no hacen unas buenas prácticas en su suelo, y no todos los productores son como ¿cómo decirlo? Conscientes, conscientes o juiciosos en hacer los procesos. Hay que tener muy en cuenta que nuestros abuelos o nuestros antepasados hacían un buen manejo del uso del suelo, pero que después con la Revolución Verde nos vendieron un paquete tecnológico y por eso es que nuestro suelo se ha ido como degradando. Entonces es concientizar al productor de que sí se puede hacer una buena labor y se puede tener un buen cultivo con buenas prácticas. Muy bien, y para las personas que no están en el campo, para las personas, como decía Liliana, no es que seamos comunes y corrientes, sino que estamos aquí en las ciudades, ¿cuáles son esos tipsitos que les podemos dar para, oiga, porque todos además también debemos contribuir a la protección del suelo, ¿no? Un tipsito, Diana. Coger nuestros residuos orgánicos de la cocina y hacer un compostaje, como decía la compañera, con también residuos de jardín, y eso aplicarlo a tu jardín. Cascaritas de huevo, todo platanito. Eso contribuye. Sí. Rápidamente ahí, en menos de un minuto, ¿cómo enseñamos a hacer un compostaje de casa? Bueno, podemos coger todo lo que tenemos orgánico, una vasijita, un tarrito, lo tenemos allí, lo vamos echando y él se va descomponiendo poco a poco. Si tenemos residuos de jardín que cortemos, también lo vamos a ir colocando. Le hacemos volteos o si no lo revolvemos y lo aplicamos. ¿Cada cuánto lo revolvemos? No, cada 8 días él se va descomponiendo. ¿Y cuánto lo dejamos ahí? Hasta que sientes que el olor ya no está, es una característica válida. ¿Sí? El olor avisa, pues. No, el olor avisa, sí. Cuando ya no lo soportes, ahí no, sí. No, él se descompone muy rápido, realmente. ¿Y ¿sí? 8 días? Sí, no, más de 8 días. Para el tema del olor se puede agregar ceniza. Sí. Ceniza para que no genere ese olor, y no debe quedar muy húmedo porque entonces es cuando el olor es más fuerte. Por eso se le agrega el pasto. Y hay que, no sé, decían machacarlo, sí decían. Hay personas que para que la degradación o la descomposición sea mucho más rápida, pican. La pican, entonces la cascarilla le ayudamos también a hacer. Sí. Hay otras alternativas podemos también sembrar nuestras propias hortalizas en la casa, el tomatico, ¿sí? Ya sea en el jardín con suelo, o también lo podemos hacer hidropónico. Ok, pero cuando tenemos este abono, me voy a volver, ya vamos y se lo aplicamos al suelo. Muy bien. Sí. Lo integramos. Muy importante que no sean comidas procesadas, o sea, solo vamos a... Las frutas, porque es que a veces mezclan naturales. Y ahí es donde dañamos ¿Comidas el proceso. procesadas cómo? O sea, cocinaduras de arroz, de papa, o sea, nada, solo lo que son es cascaritas. Ah, perfecto. Sí, las fruticas. Pero es que hay personas que piensan que todo lo que sea residuos de la cocina, entonces agregan hasta el aceite. Sí, entonces todo lo van agregando. Entonces todo lo que son cascaritas de frutas con cáscaras de huevo, residuo de café, ceniza. Sí, bueno, eso no lo sabía. Ceniza. Y ese lo puedes agregar directamente. Y pastico. Sí, también lo agregan directamente. Al suelo. Ese sí lo puedes de una vez al suelo directamente. Ay, qué maravilla. Muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Diana, por haber venido aquí a esta invitación especial de A Tono con la CAR, por habernos enseñado tanto del tema de suelo. Pues seguramente tenemos mucho para seguir aprendiendo de esto, pero son las 9:58 y llega el momento de hacer un recorrido por las noticias más importantes. Por eso llega la CAR en 60 segundos. ¿Empieza Juan Carlos? La CAR en 60 segundos. CAR activó las alarmas por alta probabilidad de incendios forestales en la región. La entidad hace un llamado de responsabilidad y prevención ante el aumento en la probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal en la región, debido a la temporada seca que se avecina. Ante cualquier eventualidad, la CAR Cundinamarca
invita a denunciar columnas de humo, comportamientos que puedan desencadenar un incendio forestal y poner en riesgo la vegetación a la línea 123 o al 601-580-1111. La CAR retirará más de 4 millones de metros cúbicos de material vegetal y sedimentos para recuperar el humedal Laguna La Herrera. La entidad adelanta el plan de restauración del espejo de agua del humedal con la remoción de cerca de 4 millones de metros cúbicos de sedimentos que se asientan en el lecho del humedal y obstruyen el flujo de agua. El material recuperado será utilizado en la restauración de predios de importancia agrícola. CAR y entidades del Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá ofrecen capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. La entidad, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, capacitarán a actores sociales de los 46 municipios de la Cuenca del Río Bogotá en el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos a través de 3 jornadas virtuales los días 21, 22 y 23 de junio. La ampliación de esta y otras noticias ya está disponible en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como @car_cundi o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta emisión de A Tono con la CAR. Recuerden que la cita es el próximo jueves a las 9 de la mañana aquí en los 99.5 de la FM para seguir hablando de la naturaleza y para poder seguir enamorándonos de nuestros recursos naturales. Feliz resto de semana y feliz fin de semana.